El ojo de la criatura se abre. En ese instante, en la versión que Guillermo del Toro ha esperado 50 años para contar, el sueño de gloria de Victor Frankenstein no solo se hace pedazos, sino que se transforma en una íntima y personal condena. En esta historia, la huida de su creador no es inmediata. Es un lento veneno, un abandono que se gesta en la decepción y el egoísmo. Pero, ¿y si en esta historia moldeada por la empatía hacia lo monstruoso, no hubiera un monstruo y un hombre, sino dos seres definidos por el mismo abandono? ¿Y si el creador y su criatura en esta visión compartieran desde el principio un trauma heredado, un mismo corazón roto? Victor Frankenstein, un genio atormentado interpretado por Oscar Isaac, le da la vida a un ser que es un espejo de su propia soledad, el Adán de Jacob Elordi. Pero al abandonarlo, no por un horror repentino, sino por una cruel impaciencia, lo único que hace es repetir las mismas heridas que le infligieron a él. En este video vamos a desmenuzar la idea clave que late en el corazón de esta película, que el creador y la criatura no son enemigos, sino un trágico reflejo. Ambos están marcados por el mismo ciclo de abuso, prisioneros de la misma soledad y unidos por un destino fatal que ellos mismos construyeron. Aquí descubriremos que el verdadero monstruo no es la criatura de costuras, sino la soledad que vive en dos seres que en el fondo solo necesitaban que su padre los quisiera. Para entender esta tragedia, no podemos empezar en el laboratorio lleno de relámpagos. No, en la visión de Del Toro tenemos que ir mucho más atrás, a la infancia de Victor Frankenstein en Ginebra. Olvídense de la familia perfecta. La película nos presenta a un Victor niño marcado por un padre cruel y autoritario, el barón Leopold Frankenstein. Este padre, un cirujano de renombre, no cría a su hijo con afecto, sino con disciplina y abuso. En este ambiente gélido, Victor crece con una herida profunda. Su única luz es su madre, pero ésta se apaga de la forma más trágica. Muere al dar a luz a su hermano pequeño, William. Para Victor, este no es solo un duelo, es una traición. Culpa a su padre por no haber podido salvarla y en su dolor nace una obsesión que definirá su vida: vencer a la muerte. No como un acto de curiosidad científica, sino como una rebelión contra su propio creador, contra su padre. Este resentimiento es el motor de su genio. Su interés por la ciencia no es una pasión, es una arma. Cuando su padre desprecia sus ideas, solo alimenta más su determinación de mostrarle que esté equivocado, de superarlo, de convertirse en Dios donde su padre fracasó como hombre. Su viaje a la Universidad de Ingolstadt no es solo un paso en su carrera, es una huida. Huye de un padre tiránico y de un dolor que nadie le ayudó a sanar. Es el inicio de una caída al abismo. Y antes de que te revele cómo un hombre rico y misterioso le da a Victor la llave para desatar el infierno, quiero pedirte que si te está gustando este análisis, consideres suscribirte para no perderte ni un detalle de esta oscura historia. Créeme, no querrás perderte cómo la ambición se transforma en locura, y mucho menos entender la relación de Guillermo del Toro con su padre, con él y con sus hijos. En la universidad, su arrogancia y brillantez lo aíslan, pero encuentra un mecenas inesperado en el personaje de Christopher Waltz, un hombre adinerado que ve potencial en sus ideas radicales y decide financiar sus experimentos. Con recursos ilimitados, la ambición de Victor se desata. Ya no hay límites morales ni éticos. Se obsesiona. Se sumerge en un trabajo febril, pasando el tiempo en cementerios y salas de disección, robando partes de cadáveres para su gran obra. Abandona a su familia, a su hermano William e incluso a Elizabeth, aquí la prometida de su hermano interpretada por Mia Goth y por quien Victor siente un amor prohibido. Este aislamiento no es solo intelectual, es la repetición del abandono emocional que sufrió. Se está vaciando de humanidad para poder crear un hombre nuevo.
se está convirtiendo en un ser tan solitario y desconectado como la criatura que está a punto de traer al mundo. El corazón roto de Víctor ya late al mismo ritmo que el corazón aún sin formar de su futura criatura. Llega la noche, una noche lúgubre de noviembre. Los instrumentos de Víctor zumban. Después de meses de un trabajo que lo ha dejado física y mentalmente destruido, el momento ha llegado. Con una chispa le da vida a la materia inerte que tiene delante. Pero en la película de Del Toro, el horror no es instantáneo. No hay una huida despavorida. Lo que sigue es quizás aún más cruel. Víctor al principio asume su rol de creador. Intenta enseñarle a su hijo. Le enseña palabras simples: sol, agua, frío. Pero la criatura, con la mente de un recién nacido, solo logra balbucear un nombre: Víctor. La maravilla inicial de Víctor se convierte en impaciencia y luego en desprecio. Había soñado con crear un igual, un ser a la altura de su intelecto, pero solo ve un reflejo de su propio fracaso. La criatura es un niño torpe en el cuerpo de un gigante, y Víctor, repitiendo el patrón de su propio padre abusivo, se vuelve cruel. El abandono no es un acto de pánico, es una decisión consciente. Frustrado, un día simplemente se marcha y lo deja solo a su suerte, mientras el castillo se incendia. Este abandono es el pecado original de la película, el eje de toda la tragedia. Es un acto de autorrechazo. La criatura es el espejo más brutal que Víctor ha enfrentado. En ese ser, Víctor no ve solo a una creación fallida, ve el reflejo de su propia monstruosidad, ve su arrogancia, su incapacidad para amar, su egoísmo. Al rechazarlo, Víctor está rechazando su propia culpa. Huye porque no soporta lo que la criatura le dice sobre sí mismo, que es un mal padre, igual que el suyo. Ahora, pongámonos un momento en el lugar de la criatura. Imagínenlo. Su primera sensación es la confusión. Su mente es una página en blanco. Su creador, su única referencia, su padre, primero le enseña el mundo y luego lo condena a la soledad. Su primer contacto con otro ser es el rechazo absoluto. La criatura es, en esencia, un niño abandonado. La gente grita al verlo, le tiran piedras. Huye aterrorizado, sin entender por qué tanto odio. Este trauma de nacimiento se convierte en la herida que va a definir toda su vida. Se refugia en un cobertizo junto a la cabaña de una familia, los de Lassie. Desde una grieta, pasa meses observándolos. Y aquí, en la oscuridad, empieza su verdadera educación. Aprende a hablar escuchándolos. Aprende sobre el amor al ver cómo se tratan. Su alma, que nació pura, se llena de un deseo profundo de ser aceptado. Encuentra libros y se convierte en un ser culto y sensible, torturado por la pregunta: ¿qué soy yo? Se da cuenta de que está condenado por su exterior. Y aquí nos gustaría hacer una pausa para preguntarte algo. ¿Qué crees que define realmente una persona? ¿Su naturaleza innata o cómo el mundo la trata? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la respuesta de la criatura a esta pregunta será aterradora. Y en este punto tenemos que entender algo clave. Ya no hay un solo monstruo, ahora hay dos. Víctor, al huir de su responsabilidad, se ha convertido en un monstruo moral. La criatura, por otro lado, es un monstruo físico, pero su alma todavía es inocente. Su verdadera monstruosidad nacerá del dolor y del rechazo. En esa noche de noviembre, no solo nació un ser de partes muertas, sino que se selló el destino de dos seres rotos por el mismo pecado, el de un padre que no supo amar. La criatura, consumida por una soledad insoportable, decide hacer un último intento. Ha observado a la familia de Lassie durante meses. Sabe que el anciano de la familia es ciego y ve ahí su única oportunidad de ser escuchado. Entra a la cabaña y por un instante, la conversación con el anciano ciego es un éxito. La criatura siente la calidez de la conexión humana.
Pero entonces sucede la tragedia. El abuelo es atacado por lobos. El monstruo los corre. Pero en eso, la familia regresa y reacciona con pánico y violencia. Lo atacan brutalmente. La criatura, a pesar de su fuerza, no se defiende y huye con el corazón destrozado. Este rechazo es el punto de no retorno. Era su última esperanza y ha sido aplastada. La criatura decide buscar a su creador, no para vengarse, sino para suplicar. Regresa a Ginebra, solo para descubrir que la vida de Víctor ha continuado. Es la noche de la boda de su hermano William con Elizabeth. El pánico estalla, pero él solo tiene ojos para Víctor. En una confrontación brutalmente honesta, le exige una compañera, una Eva para su Adán caído, suplicando por un ser que pueda entender su miseria para desaparecer juntos para siempre. Víctor, humillado y lleno de rabia, se niega en rotundo, llamándolo abominación. Es el rechazo final. Pero ocurre algo inesperado. Elizabeth, viendo la desesperación en los ojos de la criatura, se acerca y en un acto de compasión pura, lo abraza. Ve al niño abandonado, no al monstruo. En ese instante, la tragedia se desata. Víctor, ciego de su furia y celos, al ver a la mujer que ama en brazos de la criatura, dispara. Pero Elizabeth se interpone en la trayectoria. La bala la alcanza a ella. El silencio es absoluto. El amor prohibido de Víctor muere por su propia mano. En el caos que sigue, los invitados atacan a la criatura y en la lucha, su hermano William es herido de muerte. Con su último aliento, William mira a su hermano mayor y pronuncia la sentencia. El monstruo eres tú. Víctor lo ha perdido todo en un solo acto de odio, pero la criatura no huye. Con una delicadeza impensable, toma el cuerpo de Elizabeth y se la lleva a una cueva, velando su cadáver, consolándola en la muerte como nadie lo consoló a él en la vida. En esa cueva, el ser abandonado le da al único humano que le mostró bondad un último adiós. Ahora los roles se invierten por completo. Víctor, vacío, consumido por una culpa que es un veneno negro, ya no huye de su creación, se lanza a cazarla. La persecución por el Ártico no es una búsqueda de justicia, es un suicidio a dos. Es el creador persiguiendo el espejo de su alma rota para destruirlo, y con él, a sí mismo. Su duelo termina donde todo empezó, en la desolación. Allí, dos seres destruidos se enfrentan por última vez. En el clímax, tras la muerte de su creador, la criatura se acerca al cuerpo y en lugar de triunfo, siente un vacío inmenso. En un acto de catarsis que redefine la historia, Víctor en su último aliento le pide perdón y la criatura, llorando sobre el hombre que fue su Dios y su demonio, lo perdona. Con el perdón, la venganza pierde todo sentido. El ciclo de odio se rompe. La criatura se adentra en la inmensidad blanca no para morir, sino para caminar por primera vez en paz. Al final de la historia de Frankenstein, según Guillermo del Toro, no es sobre un héroe y un villano. Es la historia de un mal padre y un hijo herido. Es sobre dos seres rotos, dos mitades de la misma alma fracturada por un trauma que se hereda. Víctor, marcado por un padre abusivo, se convierte también en un padre abusivo. Y la criatura, que nació pura, se convierte en el monstruo que su creador esperaba que fuera, porque el odio y la impaciencia fueron lo único que le enseñaron. Y esta película, un proyecto de vida para su director, nos golpea con una pregunta fundamental sobre nuestra responsabilidad como creadores. ¿Qué pasa cuando traemos algo al mundo y luego nos negamos a guiarlo, a tenerle paciencia, a amarlo incondicionalmente? La tragedia no es la creación del monstruo, sino el momento en que Víctor, por su propia mano, destruye a la única persona que vio más allá de las apariencias, Elizabeth, convirtiéndose él mismo en el monstruo que tanto temía. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees en la redención a través del perdón, incluso después de tanto sufrimiento? ¿Qué te parece este enfoque de la historia como un drama sobre padres e hijos? Déjame tu reflexión en los comentarios. Si este análisis te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta,
suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes a las profundidades del cine y la literatura. Gracias por acompañarme, y si quieres seguir explorando la fascinación de Guillermo del Toro por la creación, la vida eterna y la monstruosidad, te invito a ver el análisis que hice de su ópera prima, Cronos, haciendo clic en el video que aparece ahora en la pantalla. Te espero allá.